Bien, amigas y amigos, profecías extraterrestres para el planeta Tierra, parte número 12. Así que continuamos con la continuación de este tema, porque obviamente todo confluye con lo que está ocurriendo en este momento en el planeta Tierra. Bueno, entonces seguimos. Los años que habrán de venir serán de gran paz y armonía entre los hombres, es decir, ya después de la gran purificación. Hasta ahora estamos en el comienzo, en el inicio de la gran purificación, que es con la última gran guerra, que realmente no es la tercera guerra mundial, sino es la quinta, ¿no? Ya lo habíamos dicho en otros videos, ¿no? La primera y segunda guerra mundiales ya las conocemos. La tercera guerra mundial fue la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, que ahora está haciendo como un reboot, un reinicio de eso, un retroceso hacia eso, un regreso hacia eso. Y se peleó en Vietnam, ¿no? Vean documentales de la guerra de Vietnam. Se peleó en Vietnam, la tercera guerra mundial. Y la perdieron los norteamericanos. Y luego la cuarta guerra mundial fue la guerra contra el terrorismo, que inició en la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Esa fue la cuarta guerra mundial. Y obviamente todas a menor escala porque no fueron nucleares. Entonces siempre hay fuerzas de luz impidiendo que esto escale a un nivel nuclear. Y como se le dijo a Giorgio Bon Giovanni, contactado y estigmatizado italiano, y en varios mensajes también se ha dicho que los guardianes y vigilantes del planeta Tierra, espirituales y extraterrestres, tienen el poder de desactivar las armas nucleares del planeta en 8 minutos. Entonces, si a alguien se le ocurre un conflicto bélico nuclear, en 8 minutos serán desactivadas sus armas y serán inutilizadas. Bien. Y la Quinta Guerra Mundial, que ya la vivimos hace 2 años, porque fue una guerra biológica, económica, psíquica, psicológica y espiritual. Entonces fue el lanzamiento de este bicho unicelular que fue lanzado mundialmente, hecho en laboratorio. Vean la película Epidemia con Dustin Hoffman, René Russo, Cuba Gooding Jr., Donald Sutherland, Kevin Spacey. Creo que es del año 93-94. Y en el principio de la película muestra muy bien cómo funcionaban los laboratorios militares de armas biológicas, especialmente el del Fort Detrick en Maryland, que fue desmantelado por Obama, pero para cumplir con los tratados de no tener armas biológicas en suelo americano. Entonces se trasladaron a otro país. ¿Y a dónde se trasladaron? Al laboratorio de Wuhan, en China. ¿Supervisado por quién? Por el mesías de la pandemia, el señor Anthony Fauci, quien en el proceso se ganó $4 millones. Así, ¿por qué creen que este señor siempre sale en televisión a decir que todo el mundo tiene que aplicarse esta cosa en el brazo? Porque él gana mucho dinero con eso. Por cada cosa que se pone las personas, no podemos decir la palabra, cada cosa de estas en el año 2020, 21 y 22 vale $6, de los cuales el señor Fauci se gana $1 y Bill Gates se gana $otro. Si ya han puesto 8.000 millones, cada uno se ganó 8.000 millones de dólares. Entonces, para alguien gana siempre. Por eso salen en televisión a decir que todo el mundo debe ponerse esta cosa, porque ellos ganan $1 por cada una. Entonces, los millonarios se vuelven cada vez más multimillonarios y detrás de esto hay mucho dinero. Es la danza de los trillones. Esa es la Quinta Guerra Mundial, ¿no? Biológica, económica, porque cerrando las empresas por culpa del bicho unicelular contagioso, pues quebró mucha gente, pero mucha gente ganó dinero. Guerra económica, guerra psicológica, guerra psíquica, guerra espiritual. Es la quinta, ¿no? Y esta siguiente sería la sexta, en la que entraríamos desde el conflicto con Ucrania, Rusia, Estados Unidos, la OTAN. Pero ya haciendo las conjeturas, investigaciones, decodificando lo que está pasando, pues obviamente llegamos a una conclusión de que Ucrania es un lugar clave. Quizás ahí en el canal subimos un fragmento de un video explicando muy bien el papel espiritual de Ucrania para las profecías de estas fechas.
estamos como siempre replicando videos de otras partes y guardándolos aquí porque pueden ser tumbados en los canales grandes de origen. Entonces no es que estemos plagiando, simplemente estamos salvando la información. Este canal es pequeño, no está monetizado, solo tenemos 24 suscriptores, así que pues es un canal seguro porque es difícil ser detectado. Y eso que nos han tumbado videos, los algoritmos censuradores de YouTube, y nos han mandado avisos de que tengamos cuidado, nos pueden tumbar pues el canal. Entonces, bien, vamos a entrar a la sexta, ¿no? Entonces, Ucrania, el papel es un papel geopolítico importante. También puede haber cosas ahí serias de las que ya conocemos, bases subterráneas secretas. Los videos que están circulando por ahí, noticieros de los bombardeos, son falsos. Algunos son de la franja de Gaza, no es Ucrania. Y el conjunto de apartamentos que sale ahí como o sea, sí, explotado, que supuestamente es bombardeado, pero fue realmente una explosión de gas, de un tubo de gas de unos que estaban por ahí, que pasaban por ese conjunto de hace 4 años. Entonces se está editando todo y la gente se aprovecha de la mala memoria de la gente. Entonces obviamente vamos con las mentiras mediáticas de lado y lado, ¿no? Porque RT Noticias miente a favor de Rusia y CNN miente a favor de Estados Unidos y sus aliados en Occidente, la OTAN, ¿no? También podemos hablar de el Gladio, ¿no? La Operación Gladio, el ejército secreto de la OTAN. Busquen ese video en YouTube, está ahí, busquen Operación Gladio, el ejército secreto de la OTAN. Quizás hay ejércitos no identificados que entraron en Ucrania que quizás sean comandos Gladio. Y también, aparte de eso, pues puede haber, Vladimir Putin en una de sus declaraciones dijo que no tenía nada en contra de la población de Ucrania ni de los militares y soldados ucranianos, pero sí en contra de quienes estaban gobernando el país, que eran unos neonazis y unos drogadictos. Busquen por ahí el discurso, lo dijo hace 2 días. ¿Drogadictos a qué droga? ¿A cocaína o adrenocromo? Ya sabemos el adrenocromo en qué consiste. Quizás Putin está librando ya la batalla más directa contra el Estado profundo. Putin ha sido muy bueno permeando sus fronteras, protegiendo sus fronteras, porque permear es permitir, protegiendo sus fronteras de que ingresen cosas externas dañinas, ¿no? Entonces no permite que entren radicales de Medio Oriente, no permite que entren sectas como la cienciología, sacó a los masones de Rusia, y pues en Ucrania posiblemente al estar tan cerca, en una vecindad tan próxima, en un punto estratégico hacia Europa, pues no puede permitir que estén en control de Ucrania estos nazis, neonazis y drogadictos. Nazis en el sentido de que quieren una supremacía y el control mundial oscuro, y drogadictos porque no es que sean drogadictos, no es que sean adictos a la cocaína, sino quizás son adictos al adrenocromo. Ya sabemos el adrenocromo de dónde viene, ¿no? No podemos dar detalles sobre esto. Busquen esa información, los que no conocen esto, pero los que ya sabemos de estas cosas saben de dónde viene, ¿no? Y también los ejércitos están entrando a liberar. ¿Qué están entrando a liberar? Al pueblo ucraniano. En la superficie no lo entienden. Vean el video de Alex Tienda de Ucrania, del youtuber viajero Alex Tienda sobre Ucrania, para entender bien la introducción de ese video, es el conflicto realmente, cómo está existiendo políticamente y cómo unos son los buenos y otros son los malos, pero la narrativa lo cambia de que los malos son los buenos y así. Y en la superficie la gente ucraniana no lo entiende, pero quizás la batalla se está librando en bases subterráneas. Putin no puede ser tan estúpido, ya lo dijimos, los videos de los bombardeos son falsos. Putin no puede ser tan estúpido de bombardear Ucrania si por debajo de Ucrania corren las tuberías de gas que se exporta hacia Europa y son redes de tuberías de gas. Entonces sería muy estúpido Putin bombardear Ucrania si lo que haría es volar los tubos de gas y causaría una tragedia de proporciones bíblicas, porque si se bombardean los tubos de gas estaría destruyendo primero sus propias tuberías de gas, que no lo va a hacer, porque sus tuberías de gas salen de Rusia y van hacia Europa cruzando por Ucrania subterráneamente, y obviamente también mataría a miles de inocentes, cientos de miles de inocentes. Entonces los bombardeos no son una opción de Rusia para Ucrania, así que hay que mirar bien lo que está pasando al fondo.
Y esa es la gran guerra, la gran purificación. Obviamente la OTAN no quiere entrar porque saben que si entran empezaría una guerra mundial. China se metería y el conflicto escalaría a escala planetaria, que de hecho se está anunciando ya eso, ¿no? Está jugando a provocar para causar una cosa planetaria. Pero bueno, sería parte de la gran purificación y luego de esa gran purificación, que puede ser no tan, o sea, no va a escalar a un nivel nuclear, pero según estas profecías sí lo hizo, que puede ser otra línea de tiempo diferente. Luego de eso viene esta prosperidad para el mundo, ¿no? Cuando los malos desaparecen, ¿no? Entonces en este caso se dice que Putin es el invasor, es el agresor, es el malo, es el nuevo Hitler, pero quizás Putin está jugando un papel en la purificación de esa zona y en la eliminación de elementos muy oscuros que están en esa zona, ¿no? Entonces no sabemos a este punto quiénes son los malos, quiénes son los buenos, cuál es la narrativa correcta, la narrativa errónea, entonces hay mucho en juego. Eso depende ya de su discernimiento. Siempre hemos dicho no crean en nada de lo que nosotros decimos, no crean en nuestras versiones y investiguen, verifiquen, confirmen, reconfirmen, hagan caso de su sentido común, su juicio y su discernimiento. Entonces, bueno, después de esa gran purificación viene esta siguiente etapa, ¿no? En estas profecías extraterrestres, entregadas a Enrique Castillo Rincón en 1973. Los años que habrán de venir serán de gran paz y armonía entre los hombres, entre la humanidad. Los guías espirituales enseñarán con poder y autoridad verdaderas, o sea, la autoridad anterior era falsa, ya lo dijimos, preparando la llegada segunda de ¿quién? De Jesucristo, de la Nueva Jerusalén, del nuevo tiempo, la nueva era de la que se llama. Nueva era que fue prostituida por los comerciantes de la nueva era, pero es el nuevo tiempo, ¿no? Que estamos en Acuario ya, o sea, Piscis ya pasó. Estamos entrando en Acuario ya, desde el 2012. Esta era prometida y ofrecida por el gran avatar de todos los tiempos. El gran avatar de todos los tiempos es el regreso de Jesucristo a la tierra, ¿no? El anciano de los días, ya lo explicamos en el video anterior. Y el siguiente, bueno, ahí terminan las profecías extraterrestres. Y el siguiente, ¿cómo lo diríamos? Añadido o los siguientes párrafos de este documento que siguen aquí se llama la organización, ¿no? Ahí pueden verlo, la organización. Entonces dice lo siguiente, la organización. Aquí ya hablan del estado profundo, de estas fuerzas oscuras. Los extraterrestres que le entregaron este documento a Enrique Castillo Rincón lo llaman la organización. Fundada el primer jueves del mes de julio del año 1777, recordemos a Adam Weishaupt, el alemán que creó a los Illuminati de Baviera, que se infiltraron en la masonería europea y que luego infiltró a los Freemasons o a los masones libres en Francia y se pasaron a los masones libres de Estados Unidos. Entonces coincide con esto, ¿no? 1776, independencia de Estados Unidos, y ese mismo año Adam Weishaupt declara a los Illuminati infiltrados en Europa, ¿no? En Alemania. La organización, fundada el primer jueves del mes de julio del año 1777, oficialmente tiene como propósito adueñarse del mundo con una manipulación sutil e indirecta. Manipulación sutil e indirecta. Lo hemos visto a través de este juego mediático masivo, ¿no? Se adueñan de la radio, la televisión y la prensa. Y ahora las plataformas de redes sociales, ¿no? Y ahora las fake news, ¿no? Noticias falsas. Término que fue creado por Donald Trump y que la narrativa contraria se robó para afirmar que quienes decían la verdad o los que cuestionaban la versión oficial manipulada pues eran fake news. Bueno. Se estableció con sede entre la India y Pakistán y hoy tiene ramificaciones en Estados Unidos de Norteamérica, en Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, Japón, China, Mónaco, Rusia y su brazo alcanza otros países claves de Europa y África, Libia, Irán y Egipto. Entonces son esas sociedades secretas que se han infiltrado dentro de estamentos públicos y privados. Y vean cómo, por ejemplo, estas alas comunistas se infiltraron en el Vaticano, por ejemplo. Vean los videos de Rafael Díaz, predicador católico, y explica muy bien cómo el comunismo
y estas sociedades masónicas Illuminati se infiltraron en instituciones como el Vaticano, y de ahí pues se empiezan a enviar sacerdotes infiltrados a todas partes del mundo, ¿no? Se dice que el Vaticano tiene un espía en cada barrio del planeta, porque en cada barrio hay una iglesia, y la gente va y le confiesa sus secretos a ese sacerdote, y ese sacerdote tiene posesión de mucha información. De hecho, la CIA utilizó sacerdotes durante la guerra de Vietnam y durante la guerra de Irán y los contras en Nicaragua y en Centroamérica. Y así se enteraban de lo que pasaba realmente y de lo que pensaba la gente a través del cura, así que ese secreto de confesión realmente no es tan cierto, ¿no? La información se vuelve, en un conflicto se vuelve de nivel militar si los sacerdotes realmente son espías o agentes de organizaciones internacionales. Entonces ten cuidado a quién le cuentas tus cosas, ¿no? Suramérica y el Caribe ya están en sus bases desde 1933. Podríamos nombrar a Haití, Cuba, Nicaragua, Chile, Brasil, Paraguay y Argentina, entre otros. Entonces, estos países como Haití y Cuba son claves. Nicaragua, ahora está Daniel Ortega ahí en un conflicto. Chile, Brasil, Paraguay y Argentina, entre otros. La fecha en que se hará sentir con todo el peso de su fuerza destructora será para el año de 1986 a 1994, según estas profecías extraterrestres. Y en 1986, ¿por qué? Porque se planeaba hacer la Tercera Guerra Mundial termonuclear en ese año. Recuerden que en las películas de ese año, de los 80s, se mostraba mucho el conflicto de la Guerra Fría entre Estados Unidos. La Casa al Octubre Rojo de Sean Connery. Juegos de Guerra de 1982 con Matthew Broderick. Excelente película sobre ese tema. La película Red Dawn, Amanecer Rojo, con Patrick Swayze y Charlie Sheen, y Jennifer, la actriz de Dirty Dancing, ¿no? Que se hizo el remake con Chris Hemsworth y George Peck. También habla de lo mismo, ¿no? Un día después, esta película que se hizo con Steve Guttenberg, el actor de Cocoon y la Academia de Policía, ¿no? Y también hablaba de la guerra termonuclear en esa época. Terminator, de 1984, hablaba de una guerra termonuclear donde las máquinas tomaban el control de la Tierra. Entonces, para eso es proyección predictiva, y se planeaba que en esas épocas ya existía ese conflicto, que no ocurrió. ¿Por qué? Porque los guardianes y los seres de luz de arriba se lo están impidiendo, así de simple. No estamos solos. Para el año de 1992 piensan contar con un ejército de clones o creaciones artificiales. Recordemos que un país como Irlanda clonó la oveja Dolly. Si un país oprimido por Inglaterra, un país pequeño como Irlanda, pudo clonar una oveja en el año 1999, año en que se decodifica el ADN humano, y también aparece la película Matrix, que no es casualidad todo esto, pues si Irlanda pudo hacer eso, ¿qué no habrán hecho los alemanes? ¿Qué no habrán hecho los soviéticos? ¿Qué no habrán hecho los norteamericanos? ¿Qué no habrán hecho los japoneses o los chinos? Que tienen mucha más tecnología adelantada que Irlanda. Hace mucho tiempo habrán clonado seres humanos, pero están calladitos porque obviamente su obsesión ha sido crear super soldados obedientes como robots humanos, pero porque tenemos alma no nos pueden controlar, entonces hay que crear seres sin alma, y esos son los clones humanos. Bueno, un ejército de clones o creaciones artificiales, unos 500 a 600, que son los únicos en quienes pueden confiar por estar programados para servir a esta organización, llamada por ellos mismos la del gran mutismo, es decir, que aparte de ser ocultista está callada, nadie habla de ella, todos la niegan, no existe, ¿no? Una de las grandes, el viejo y conocido refrán, ¿no? Uno de los grandes aciertos del diablo es hacerle creer a la gente que no existe. Estos clones estarán en los sitios claves del gobierno militar, político, religioso, económico, estudiantil y obrero. Vean la película El candidato manchuriano o El embajador del mal con Denzel Washington y un actor que se llama Lee, que hace de un candidato presidencial que es totalmente programado de mecha ultra, es un robot biológico y posiblemente sea uno de estos clones. Entonces habla de eso, ¿no? Estas creaciones han sido realizadas doblando a varias razas de la Tierra para pasar totalmente desapercibidos como si fueran de su misma gente. Entonces estos clones son de todas las razas de la Tierra para poder infiltrarlos en todos los lugares del mundo.
Cuentan en sus filas con grandes superdotados psíquicos. Recordemos que no es descabellado. Los soviéticos trabajaron años con telépatas y con psíquicos, porque al ser ateos pues empezaron a desarrollar las capacidades mentales del ser humano sin filtros éticos ni morales ni religiosos. Y la CIA, los Estados Unidos, el Pentágono, pues no les pareció chistoso y empezaron a desarrollar programas de visión remota con psíquicos norteamericanos. En los años 50 y 60, en la Guerra Fría, ¿no? Bien. Son base de su poder y más que nadie conoce a sus verdaderos líderes. Entonces solamente estos clones conocen a los líderes. Actúan simplemente por intermedio de dirigidos. Seres programados después de que han sido seleccionados en varios países. Recordemos las películas de Jason Bourne y el programa de MK Ultra, ¿no? Identidad desconocida. Y que estos a su vez tienen controladores, ¿no? Personas que los acompañan, que los controlan. Marilyn Monroe tenía siete personalidades y tenía una controladora que era su psicóloga. O handler se les llama. Britney Spears, por ejemplo, tiene 3 personalidades, 4, y su controlador era su padre. Ahora se destapa el conflicto de su padre con Britney, pero se volvió al nivel legal, pero su controlador MK Ultra era su propio padre. De hecho, estos padres que explotan a sus hijos artistas realmente son controladores y se hacen millonarios controlando psíquicamente a sus hijos. Pero hasta que un punto que despiertan, que fue lo que le pasó a Britney, cuando Britney tiene esta crisis de nervios, o que se rapa la cabeza, ella misma en los videos que están ahí, cuando pasa esto que con un bate, con una palo de golf rompe un vehículo, ella dice que no quiere más esto, no quiere ser más controlada. La cabellera rubia es un símbolo del control al que son sometidas estas artistas, por eso todas terminan rubias, como Shakira, por ejemplo, también es parte de este ejército de artistas controladas psíquicamente. MK Ultra, y este es un programa en las artistas, es Mariposa Monarca, porque hay varios, ¿no? MK Ultra normal es el Jason Bourne. MK Ultra Delta, que es a políticos y dirigentes líderes, y el MK Ultra Mariposa Monarca es artistas, ¿no? Protegiendo así a sus reales directores de la organización, es decir, se usan impostores para que no se sepa quiénes son los verdaderos líderes. Así sus planes no son alterados, su fuerza está pues en que no se les puede identificar. El gobierno en las sombras, estado profundo, Deep State. Además cuentan con notables científicos, políticos, economistas, expertos militares y en alimentación mundial, finanzas, millonarios y conocedores profundos de las grandes religiones. Entonces tienen infiltrados en las altas esferas para controlar todos los organismos que controlan al mundo. Su poder financiero es inagotable. ¿Por qué? Porque ellos han robado las riquezas del mundo en las guerras. De hecho, las guerras se utilizan también para robar las riquezas de los países y financiar sus proyectos secretos. Ya han realizado grandes pruebas a nivel psíquico colectivo. ¿No les parece que esto de hace 2 años del bicho unicelular contagioso fue un experimento psíquico mundial donde todos fueron hipnotizados a través de operación psicológica, causando pánico colectivo en una operación psíquica y utilizando ingeniería social, activando el instinto de violencia y unas otras veces el espíritu de vocación y fidelidad a sus líderes, alimentando el espíritu de violencia? Esto se hace con la polarización, con equipos de fútbol, partidos políticos, ¿no? Hay polarización en Estados Unidos, en Sudamérica, polarización hasta en Cuba, en Venezuela, polarización en política ahora en Ucrania, con Rusia. Esos son parte de programas de manipulación psíquica y psicológica a través de ingeniería social. Casos como el del templo de Guyana con el reverendo Jim Jones y el de Charles Manson en California como ejemplos, ¿no? Vean esos documentales tremendos de cómo Jim Jones manipuló a un montón de gente para que tuvieran un suicidio colectivo. Y Charles Manson, ¿no? De hecho Marilyn Manson, este cantante oscuro, se llama así, ¿no? Por Charles Manson. Y Marilyn Monroe. Vean también la película de
Brad Pitt y Leonardo DiCaprio de los Oscars de hace un año, de Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, muestran muy bien qué pasaba con la secta de Charles Manson. Y la línea alternativa de cómo hubiera sido si alguien los hubiera detenido, ¿no? Vean esos documentales que son interesantes para ver ejemplos de esta manipulación psíquica mental. La manipulación a nivel mundial aplicada a gobernantes y políticos y casos aislados del asesinato a nivel mundial, ejemplo Kennedy, ejemplo John Lennon, ejemplo Ronald Reagan, han resuelto y eliminado paulatinamente los más duros obstáculos de su desenfrenada carrera hacia el dominio mundial del planeta. Entonces veamos que todo, por ejemplo, Lee Harvey Oswald, que supuestamente mató a Kennedy, también es uno de estos títeres. El que mató a John Lennon también decía que escuchaba voces. Después, cuando le hacen una entrevista más profunda, dice que las voces le hablaban, pensaba que era en su cabeza, no le hablaban por un teléfono, o sea, le estaban dando órdenes, estilo Jason Bourne. ¿Quién estaba al otro lado del teléfono? Vean la película Hotel Mumbai, donde los asesinos son unos jóvenes radicalizados, controlados por alguien que los llama por un teléfono celular, el controlador, el handler, el manejador, el manipulador. Bien. Existe, aparte de esta conjura a nivel mundial, la creación de una sola raza altamente desarrollada para gobernar y con dominio sobre los sobrevivientes. Entonces, manipulación genética para crear seres intelectuales que puedan dominar a los que no son tan inteligentes. Como súbdito a estos seres, a las personas no tan inteligentes como súbditos de ellos. Entonces volvemos a que este plan, como lo dijo David Icke, que todos sus videos fueron censurados de YouTube, su propósito es crear un mundo, un planeta como los Juegos del Hambre. Vean las películas de los Juegos del Hambre, ¿no? Acabar la clase media y entonces solamente a través de la crisis económica, entonces ya lo estamos viendo con la cadena de suministros, y la inflación mundial, acabar la clase media para que haya solo dos clases, la oligarquía que esté en las altas esferas y una clase baja obrera que se encargue de producir los lujos que la oligarquía consume, ¿no? Y esclavizados por un ejército llamado los pacificadores. Esto es en la película Los Juegos del Hambre. Vean, ahí se está, nos ponen en las narices el plan de esta organización mundial, globalista. Promueven las guerras como maquinaria para eliminar gradualmente a los no adaptables al nuevo orden social. Promueven las guerras. ¿Qué está pasando ahora? Una guerra, o Rusia, Ucrania, o Estados Unidos, OTAN, promovida por ¿quiénes? ¿Quién está en la sombra promoviendo esto? Para eliminar gradualmente a los no adaptables al nuevo orden social, para eliminar a los rebeldes, a los libres, a los despiertos, a los avisados, a este nuevo orden político-religioso que planea instaurarse. Estos 206 años han sido pruebas eficaces de manipulación psíquica. Una de las más notables bases las tienen posiblemente entrando por el polo sobre una isla interior que denominan Eden 5, donde se han realizado grandes operaciones a nivel psíquico en varios lugares del planeta. Con antenas de alta resolución, 4 gatos, 5 gatos. ¿No les suena familiar lo que viene? Las nuevas antenas de los 5 gatos para transmisiones psíquicas. De hecho, han dicho que estas antenas no solo alteran los instrumentos de los aviones, sino que también pueden transmitir ondas directamente a nuestros cerebros. Escucharemos voces en nuestras cabezas. Creeremos que nos estamos volviendo locos, pero son estas antenas transmitiendo cosas directamente a nuestros cerebros. Nuestros cerebros son antenas electromagnéticas y computadores de alta fidelidad. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, a los soldados, cuando se acabó el mercurio para las calzas de los dientes, se empezaron a poner calzas de acero inoxidable, y esas calzas de acero hacían que la cabeza de las personas se volvieran antenas y recibieran señales de radio. Los soldados empezaron a recibir señales de radio en la cabeza, pensando que se estaban volviendo locos, y no, era que las calzas de los dientes eran de acero inoxidable. Bueno, operaciones a nivel psíquico en varios lugares del planeta, ya lo estamos viviendo.
Muchos hombres de ciencia que han desaparecido están hoy día trabajando para ellos. Fueron secuestrados, desaparecidos. También muchos hombres han sido seducidos con riquezas y poder. Ahí está Bill Gates, está Anthony Fauci. No saben en realidad para quiénes trabajan, o si lo saben. En este caso han caído familias enteras, las dinastías. Los hombres débiles de mente y más débiles de espíritu ya han sido alcanzados y utilizados por estas fuerzas. Sixto Paz lo dice muy bien, ¿no? Gentes débiles de carácter, débiles mentales, son fácilmente manipulables, comprados, se les da fama, dinero, poder. Esta organización causará gran daño en la humanidad, pero no triunfará en su plan de control del planeta. Repetimos esta profecía extraterrestre. Esta organización causará gran daño en la humanidad hasta el punto de hacernos creer que ganaron. Pero no triunfará en su plan de control del planeta. ¿Por qué? Porque la luz está ahí, porque Dios está ahí, porque los guardianes espirituales galácticos están ahí, porque hay ángeles, arcángeles, ángeles de la guarda. De hecho hay un libro que se llama Las enseñanzas de Uriel, del arcángel Uriel, donde dice que no se les olvide que los extraterrestres también tienen ángeles de la guarda. Entonces hay más ángeles protegiendo esto. No pueden permitir que el planeta Tierra se vaya al traste porque se iría al sistema solar y la galaxia. No pueden permitir eso los policías galácticos. Nota: esta información fue entregada a mí, a Enrique Castillo Rincón, en el Alto Perú por los hermanos mayores de las Pléyades, y aseguré a mis hermanos que la daría a conocer al mundo, pero antes la haría conocer del presidente de Colombia en aquella época, doctor Alfonso López Miquelsen. Este doctor Alfonso López Miquelsen fue el maestro masón de Colombia. Cuando él deja la presidencia, todos los presidentes iban a donde él a pedirle consejo, y él era el que realmente mandaba en Colombia. Gracias a Dios Enrique Castillo no le dio esta información, por eso no se la tenía que dar. Y cuando él muere, todos empiezan a pelearse por el control de Colombia, y Colombia entra en un caos porque no había cabeza que liderara. Era este señor López Miquelsen, que cada 3 meses viajaba con su esposa a Europa a ponerse unas inyecciones especiales para evitar la vejez, ¿no? ¿De qué eran estas inyecciones especiales? De la droga, de los drogadictos de los que habla Putin, de adrenocromo, de Ucrania. Bueno, conectando puntos. Yo utilizaría todos los medios de comunicación, Enrique Rincón, a mi alcance posible. Hasta entonces y hasta el día de hoy, mi único compromiso contraído con mis hermanos mayores, extraterrestres buenos, lo incumplí. Hoy, al hacerla de dominio público, sella mi compromiso contraído, aunque tarde y en forma más restringida. Los hermanos mayores sabrán perdonarme y comprender también. Caracas, Venezuela, octubre de 1983. Enrique Castillo Rincón. Bueno, así terminamos estas profecías extraterrestres. Y creo que no hay nada más que decir. Aparte de que ustedes no crean nada de lo que aquí decimos, investiguen, saquen sus propias conclusiones. Les damos mucha información aquí. Tienen que desbaratar esto, comérselo y volver a digerirlo. No podemos darles todo masticado. Al contrario, esto genera más preguntas y se les deja mucho más tarea. En el siguiente video, que no tiene nada que ver con estas profecías, hablaremos de otro documento que está anexo a estas fotocopias que están en nuestro poder, que se llama Proyecto Evacuación Mundial por el Comando Ashtar. Vamos a mostrar lo que viene. Proyecto de Evacuación Mundial por el Comando Ashtar. Entonces, obviamente de Ashtar Serán se dicen muchas cosas, que es el mismo Alaniso de la vidente Sarita mexicana. Dicen que Ashtar realmente es un ángel caído, es Astaroth, entonces es cuestionable. Pero de todas maneras vamos a entregarles esta información porque a lo que está pasando, a la gran purificación mundial y al conflicto planetario en el que vamos a entrar, o ya estamos desde hace 2 años, pues esta información que hay aquí pues conecta realmente, ¿no? Misión estratégica para la evacuación mundial en caso de un conflicto planetario de purificación a escala global. Entonces esto es lo que viene. Bien, amigas y amigos, con esto lo dejamos. Suficiente por hoy y continuaremos dándoles mucha más información en este canal. Cuídense mucho, bye bye.